Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Botero, soy la chair encargada del capítulo de Spanish Speaking Acousticians. Voy a hacer una pequeña introducción sobre nuestro capítulo y damos paso a nuestras panelistas del día de hoy. Para los que no saben, creo que tenemos una audiencia un poquito diversa el día de hoy. Spanish Speaking Acousticians in the Americas es un capítulo que hace parte de la Acoustical Society of America. Somos un capítulo virtual con cubrimiento en área geográfica de América Latina y realmente Asia, Europa y todos los continentes. Nuestro objetivo es hacer un nexo entre la sociedad y los acústicos y personas interesadas en el tema de la acústica en el mundo, apoyando este tipo de eventos, divulgando actividades de interés. Actualmente creo que este número está un poquito desactualizado, estábamos en un poco más de 220 miembros en 4 continentes, 24 países, siendo los países con mayor cubrimiento Colombia, México y Ecuador. 40 de nuestros miembros son miembros ASA de la sociedad, varias 13 áreas técnicas de interés, principalmente acústica arquitectónica y ruido, y tenemos aproximadamente 60 estudiantes en nuestra base de datos. Esta es nuestra junta directiva actualmente. Nosotros nos van a estar viendo en estos eventos, presentándonos y invitándolos a más eventos. ¿Cómo unirse a nuestro capítulo? Es completamente gratis. En este momento no tenemos ningún costo de membresía. Aquí está nuestro link. Se pueden acercar a nuestra página. Van a encontrar un formulario para ser parte de miembro. ¿Qué significa esto? Van a estar en la base de datos recibiendo todo tipo de invitaciones. Si quieren contactarnos para algún tipo de iniciativa, algún evento, aquí está nuestro correo electrónico. Nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, está nuestra página web, estamos en Facebook, LinkedIn, YouTube y el correo electrónico. En YouTube van a encontrar grabaciones de todos los eventos anteriores que hemos hecho, algunos con traducciones al español cuando fueron realizados en inglés. Entonces los invitamos también a que conozcan un poquito de lo que hemos hecho. Un pequeño anuncio, no con muchos detalles, pero este año vamos a lanzar la competencia Royster, que es una competencia que hace la ASA dando una beca de entre $2.500 y $5.000 para pagar en matrícula en programas de posgrado. La idea es que estudiantes de posgrado o personas que van a ingresar a un posgrado en temas de conservación auditiva y control de ruido puedan aplicar, presentar el póster de su investigación y bueno, tendremos pues una competencia para seleccionar los mejores y poder otorgar esta beca que nos da la sociedad. Próximos eventos que vamos a realizar en los próximos meses, tenemos ya confirmados el 29 de marzo aislamiento en vibraciones, en este mismo horario. Machine Learning and Underwater Acoustics, este horario creo que está incorrecto, creo que es a mediodía de Bogotá, tentativo para el 12 de abril. Luego, 28 de abril, vamos a tener un evento sobre difusión acústica y como les mencionaba, la competencia Royster, la idea es hacerlo alrededor de junio. Y listo, empecemos con nuestra agenda de hoy. Como saben, tenemos 3 panelistas, 3 investigadoras muy tesas desde Colombia. Creo que casi todas están en Bogotá, de pronto Mar está en otra parte, pero en general en Colombia. Les voy a contar un poquito de cada una de ellas y les voy a dar el espacio para que ellas hagan sus presentaciones. María Paula es ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra en su maestría de conservación y uso de la biodiversidad de la misma universidad. Su principal interés es la implementación de la acústica en ecosistemas marinos y costeros. Ha trabajado junto con el proyecto FISI Colombia y la Fundación Macuáticos Colombia en el análisis de datos de monitoreo acústica del Golfo de Tribugá, en Chocó, Colombia. Luego vamos a escuchar de Valentina Ramírez Caicedo. Ella también es ecóloga de la Universidad Javeriana. Desde muy pequeña le ha gustado todo lo que tiene que ver con animales marinos y su cuidado. Está trabajando en temas de conservación de ecosistemas marinos y planea seguir estudiando su línea de investigación en la bioacústica. Y finalmente escucharemos de Mar Palanca Gascón. Mar es bióloga de la Universidad de Valencia y magíster en Biología Evolutiva y Organísmica de la Universidad de Bonn en Alemania. Es cofundadora y bióloga de Madre Agua Colombia, donde se enfoca en el estudio de la comunicación en cetáceos. En su tesis de maestría describió la diversidad y contexto de las llamadas sociales de las ballenas jorobadas de la población del sureste del Pacífico y comparó las vocalizaciones de la zona de alimentación de la península antártica y el área reproductiva de Colombia. Esto es todo lo que yo tengo para contarles. Ellas tienen temas mucho más interesantes para contarles. Les voy a dar el espacio
Recuerden que tenemos un chat para hacer comentarios. Si quieren hacer preguntas puntualmente a nuestras panelistas, por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas. Vamos a estar pendientes y al final de cada una de las presentaciones poder responder sus preguntas. Entonces, no siendo más, María Paula, escuchamos de ti. No se te olvide abrir el micrófono antes de que empieces. Ya. Súper. Un poquito de ruido ya. Y debes poder, exacto, compartir pantalla y activaste la opción del audio, ¿cierto? Sí, creo que sí, para mí vuelvo a... Listo. Listo, súper. Adelante, muchas gracias. Ok. No sé si ya, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Paula Rey, ya como me presentó Mariana. Hoy les voy a hablar del monitoreo acústico en el Golfo de Trujillo, en el Pacífico colombiano. Este es un proyecto que, bueno, el monitoreo se ha venido desarrollando con el proyecto Ports, Humpbacks and Sound en Colombia y la Fundación Macuáticos Colombia. Les voy a hablar de unos resultados que obtuvimos de mi tesis de pregrado de ecología. Entonces, bueno, entonces, como les mencioné, el área de estudio es el Golfo de Trujillo. El monitoreo se ha hecho desde el año 2018 y se espera que siga a lo largo del tiempo. Ya se tienen datos después del 2019, pero pues el día de hoy les voy a hablar de lo que encontramos entre el 2018 y el 2019. Entonces, para hablarles un poquito también de los lugares que se tomaron en esos años, que fueron Morromico y Nuquim. En general, pues esa zona se caracteriza porque tiene una riqueza cultural y ecológica importante para la conservación y de hecho fue declarada Hope Spot en el 2019. En general, las labores que se desarrollan allí son de pesca artesanal y labores asociadas al turismo como el avistamiento de ballenas, en este caso pues jorobadas. Aquí hay una foto del Golfo. Y más abajo acá pueden ver pues un poco más de detalles del periodo de muestreo de las diferentes zonas, los 2 años. En el 2019 se tienen datos para Morromico y Nuquim y diferentes pues periodos de muestreo, pero siempre en el mismo, o sea, coincidían algunos meses de monitoreo. Entonces, para hablarles más adelante de algunos resultados, primero también tengo que hablarles de una especie importante en esta zona, que es la ballena jorobada, que es una especie cosmopolita que se caracteriza porque tiene sonidos sociales. Los machos generan pues cantos, únicamente los machos, y las hembras y pues todos los de todas las edades generan pues sonidos sociales. También es una especie que tiene hábitos migratorios pues marcados que recorren largas distancias. Entonces una especie cosmopolita quiere decir que está a lo largo del mundo, que se distribuye a lo largo del mundo. Entonces, en Colombia llega el stock G entre los meses de junio y noviembre y llegan pues a reproducirse y a criar pues sus vallenatos. Entonces, ya para hablar un poquito de la metodología y el análisis de estos datos que se obtuvieron en esos 2 años y en los 2 lugares, Morromico y Nuquim, primero se hizo pues una metodología basada para obtener datos cualitativos y otra para obtener datos cuantitativos. En cuanto a los cualitativos, utilizamos el programa Raven Pro para hacer un análisis manual de todas las muestras o grabaciones acústicas que se obtuvieron, que se grabaron, se analizaron cada 6 horas. Aquí abajo, esto era lo que veíamos en el programa. Esto es un espectrograma, es la imagen pues del sonido. Y bueno, por ahí un ejemplo, como acá están marcados los sonidos que serían de camarones y acá un llamado social de una ballena, pero pues más adelante les van a hablar también de eso y les voy a mostrar un poquito más. En cuanto al análisis cuantitativo, lo que se hizo fue calcular los niveles de presión de sonido por medio y se vieron las distribuciones en percentiles de esos niveles de presión de sonido. Se obtuvieron las distribuciones de los percentiles 1, 50 y 99. ¿Qué significa? Pues cada uno, el percentil 1 eran, bueno, un percentil es
todas son las contribuciones de diferentes sonidos, la contribución de esa energía de todos los sonidos. Entonces el percentil 1 presenta esos sonidos que están presentes el 99% del tiempo, digamos en esa grabación que íbamos analizando, pero que no son tan ruidosos. El percentil 50 es pues una frecuencia media y tampoco es muy ruidoso, y el percentil 99 son esos sonidos que son poco frecuentes, pero que son muy ruidosos. Por otro lado, hicimos pues un análisis estadísticos descriptivos de estas distribuciones de los percentiles. Entonces, pues, ¿qué encontramos? Aquí encima de los 4 kHz más o menos están los sonidos de los camarones. Los voy a reproducir. Bueno, ahí hay una ballena, pero aquí arriba como esas burbujitas que se escuchan en el fondo, como ese, sí, esos son los camarones. Y también hay ballenas en esa grabación. Están ahí. También encontramos sonidos de lanchas, que son pues más ruidosas. Son ahí está, de pronto es que son pues más ruidosas, pero sin embargo pues también, como mencioné anteriormente, son pequeñas lanchas de pesca artesanal o de avistamiento de ballenas. Y por acá estas rayitas que ven también son sonidos de peces. Esta otra, que como pues podemos observar y escuchar también, es el sonido de la lluvia, que también ocupaba gran parte del espectro pues de acá del espectrograma. En cuanto, pues ya para hablar un poquito más de los porcentajes de cada uno de esos grupos que encontramos, entonces para Morromico en los 2 años fue muy similar, digamos que las proporciones, entonces dominaron los camarones y los peces, seguido de las jorobadas y después el viento y las lanchas. En cambio para Nuki sí podemos ver que los porcentajes de los sonidos de los camarones fueron mucho menores que en Morromico, y dominaron más los sonidos de las ballenas jorobadas, y hay un poquito más de porcentaje de las lanchas, de las pequeñas lanchas. Cuanto a las distribuciones de los percentiles, entonces por acá podemos ver para cada uno de los años y lugares, y se observó que Nuki fue más variable respecto a Morromico, y aunque pues el ciclo diario para los percentiles 1 y 50, que en este caso el percentil 1 representaba los sonidos de los camarones, que estaban presentes pues el 99% del tiempo, pero no son tan ruidosos, y el percentil 50, el de las jorobadas, que están pues ahí en un medio, entonces también ocurrieron a la medianoche. Y en cuanto a Nuki, como podemos ver también acá en la gráfica, esos fluctuaron más respecto a Morromico de los otros 2 años. Entonces, aquí hay unos estadísticos descriptivos de cada uno de esos percentiles. Entonces, vemos una diferencia en el percentil 99, que en este caso representaría los sonidos de las lanchas, que están presentes, pues, que son más ruidosos, pero no están presentes todo el tiempo. Entonces, podríamos decir que están presentes como el 1% del tiempo de cada una de esas grabaciones. Entonces, esa diferencia puede ser por el número de lanchas, pues hay mayor número en el 2019 en el mismo lugar. En este otro máximo que encontramos también en Morromico del 2019, podemos también atribuirlo, como les mostré ahorita en los sonidos, a contribuciones de sonidos de lluvia, de pronto porque pues también eran ruidosos y también ocupaban gran parte, y además encontramos en algunos informes de precipitación de ese año que los valores fueron mayores en ese año. Y en cuanto a Nuki, en el 2019, podemos ver y atribuir acá en el percentil 1, que es el más bajo de los tres, pues esa relación y esa representación de ese percentil del sonido de los camarones, porque también vimos que había menos porcentaje de sonidos de camarones para este lugar y año. También vimos numéricamente, entonces comparamos sonidos de lanchas y sonidos de ballenas probadas.
y encontramos que en muchas ocasiones las canciones que se detectaron de las jorobadas también estaban al mismo tiempo ocurriendo pues con sonidos de las lanchas. Para Morromico encontramos más a la medianoche y para Nuquí más a las 6 de la mañana, lancha. Y en cuanto a sonidos de jorobadas, en Morromico encontramos en el 2018 más sonidos de jorobadas a las 6 de la tarde y en el 2019 a las 6 de la mañana y en Nuquí a las 6 de la mañana también. Entonces, bueno, con todo esto que podemos pues decir, en cuanto pues a las perturbaciones e impactos por embarcaciones más pequeñas como las lanchas de avistamiento de pesca artesanal, podemos ver que aunque no se sabe si existe pues un efecto más allá del enmascaramiento, sí contribuye al enmascaramiento y que ese efecto pues puede ser acumulativo. Entonces, entre más lanchas o ruido, más bien, entre más ruido de lanchas haya, pues pues mayor va a ser el enmascaramiento. También vimos que sin las lanchas serían la mayor fuerza de sonido de tribu GAM. Encontramos una diferencia alrededor de 6 decibeles entre las lanchas y los sonidos de las jorobadas. También encontramos que pues en tribu GAM o en estas zonas que se muestrearon, el sonido generado por las lluvias también puede potencialmente enmascarar algunos sonidos o detecciones de sonido o señales de detección biológica. Ya entre algunos posibles impactos, digamos, podría estar la generación de estrés, que puede afectar funciones vitales y cambiar la funcionalidad de comunicación. Esta generación de estrés e impacto también es cuando pues el organismo está muy expuesto por largos pues, periodos de tiempo a ese ruido también, como que también depende pues del organismo y de la escala. Y algunos cambios que han estudiado en jorobadas frente a estas embarcaciones, el ruido de embarcaciones generado, han sido acústicos o comportamentales. Entonces, comportamentales pueden ser como el alejamiento de la lancha o más aleteo, acústico también puede ser pues ya en los cantos, en la modificación. También pues encontró que el mayor porcentaje de los dos lugares y en los 2 años de ruido fue de 16% y fue en Nuquí. Pero pues aún así comparándolo con otros lugares en el mundo, por ejemplo en parques marinos del Caribe, que ese porcentaje está entre el 20 y el 30%, pues el porcentaje de Nuquí, que fue el mayor en este caso, es aún así menor que en parques marinos del Caribe. Entonces ya como conclusiones, entonces encontramos que los paisajes sonoros de ambos sitios y años generalmente tuvieron niveles de ruido bajos, pero pues el sitio que tuvo menores niveles de ruido fue Morromico, mientras que Nuquí tuvo mayores por las embarcaciones. Los 3 casos estudiados estuvieron dominados por sonidos biológicos, en este caso pues encontramos cantos y llamados sociales de ballenas jorobadas y los sonidos de los peces y los camarones. También encontramos que los picos del ciclo de canto de las jorobadas no siguieron numéricamente, como cuando les mostré la grafiquita de los círculos, entonces estábamos viéndolo numéricamente, los picos de la medianoche de otros lugares del Pacífico. Entonces podrían haber 2 posibles hipótesis o posibilidades. Entonces, bueno, pues la primera explicación puede ser que coincidieron con el pico de actividad de los barcos, lo que hizo que los efectos de enmascaramiento pues fueran más probables. Y la segunda es que cambiaran el tiempo durante el día cuando había menos barcos, por lo que se podría decir que sería posible que adaptaran ese ciclo diario de canto al ciclo del ruido humano, el ruido generado por los humanos. En términos de intensidad, o sea, de los percentiles, el ciclo de canto diario de la jorobada, que estaba representado por el percentil 50, por lo general sí tuvo pues mayor actividad en la noche que en el día y fue más evidente en Morromico que en Nuquí. Entonces, eso fue todo, gracias. Aquí también dejo las redes del proyecto y de la Fundación Acuáticos por si quisieran como averiguar un poquito más. Súper, María Paula, muchas gracias. Veo que aquí dejaron un par de preguntas, no sé si las quieras leer. ¿Puedes accederlas? Sí, sí, ya. ¿Cuál fue el equipo utilizado para el monitoreo de dichas mediciones y las condiciones de grabación? ¿Y existe alguna ley de control de ruido de ecosistemas marinos? Se utilizó pues un grabador ecológico acústico, un hidrófono. Entonces, pues es el micrófono que se puede pues sumergir. Y
puso a 25 metros, se ancló a 25 metros durante ese periodo de muestreo que les mostré pues en la tablita. Y en Colombia, pues de control de ruido, pues hasta el momento no, digamos que hay como lineamientos de cómo deberían pues las embarcaciones estar a tanta distancia de los mamíferos que están observando y esto, pero pues que sepa hasta el momento no hay una ley como de control en ecosistemas marinos, de ruido, de control en ecosistemas marinos. Hola, gracias. Quisiera preguntarte por el proceso de medición, qué instrumentos usaron. Bueno, acá, mío, disculpen. No hicimos ninguna caracterización, pues hasta el momento de pastos marinos. Digamos que sí se podría deber alguna de esas, digamos, por los sedimentos, que hayan diferencias entre los sedimentos y de pronto en absorción de sonido, de pronto también puedan existir diferencias entre morrómico y nuqui por eso. Pero no, hasta el momento no hay caracterización. De emitir sonidos en diferentes horas del día de un año a otro, por ejemplo, implicación negativa en la densidad. No, o sea, lo que sé, que de pronto Mar más adelante también podría hablar un poquito más de eso, pero ellas pueden ir cambiando sus canciones y de hecho como ir aprendiendo esas diferentes como frases o algo, ir cambiándolas creo que a lo largo del tiempo, entonces sí. Y de hecho, pues las canciones son también de los machos, son para atraer a las hembras, entonces puede que también les presente, pues depende de la situación, pero puede que también sea como beneficioso para atraer a las hembras. Y podría esta metodología o alguna similar vincular los registros de sonido a la integridad del ecosistema. Los registros de sonido a la integridad. Ahí de pronto no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, es como de la salud del ecosistema de pronto, usarse para vincular los registros de sonido. No sé si esto es a lo que te refieres, de pronto, pues si algo me escribes, pero sí, de hecho, pues como acústicamente se puede saber mucho pues del ecosistema, como la salud, se pueden hacer como algunos índices o ver si pues, hay mayor riqueza acústica o no. De hecho, también se ha encontrado que algunos, digamos, en arrecifes de coral, algunos peces tienen preferencia por esos aves que son más ricos como acústicamente que otros. Entonces sí podría utilizarse como para la restauración de algunos ecosistemas marinos. Todavía no hemos publicado esto. Bueno, que Alejandro nos pregunta aquí dónde podría encontrar el paper, todavía no lo hemos publicado, pero pues existen algunos artículos ya, si quieres puedes dejar tu correo y te los podemos enviar. Pero pues tan pronto también publique, estaremos publicando por las redes de Acuáticos y del proyecto. Ahí también pueden ver como en el Instagram de las dos, mucha información. No sé si ya. Súper, buenísimo. Sí, yo quiero ahí decirle también a la gente de las redes, yo sigo el Instagram de las dos cuentas y publican trabajos de investigación y progreso y todo, entonces es una buena fuente para seguir estos temas. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, María Paula. Y antes de pasar a nuestra siguiente panelista, se me olvidó darle unas gracias inmensas a la doctora Carrie Seger, ella nos acompaña hoy. Nos hizo un gran apoyo invitando a estas panelistas, organizando todo este evento, entonces muchas gracias, doctora. Bueno, sigamos con Valentina. ¿Estás lista? ¿Está todo bien para compartir pantalla y empezar tu presentación? Hola, sí. Súper, adelante. Listo. Listo. Bueno, yo lo que les voy a presentar es la afectación de las lanchas y otras variables del paisaje acústico y variables ambientales en la comunicación de los peces en Morromico, en Chocó. Pues esto también fue con apoyo de The Site Project, Acuáticos y la Universidad Javeriana. Entonces esta fue, igual que mi compañera María Paula, esta fue mi tesis de pregrado de ecología. Entonces, bueno, el área de estudio es igual que María Paula, el Golfo de Tibugá.
esta área es muy importante ya que es un distrito regional de manejo integrado, lo que significa que los ecosistemas mantienen su composición y función, aunque algunas estructuras ya hayan sido modificadas, y los valores naturales y culturales son asociados a el uso sostenible, preservación, restauración y conocimiento y disfrute. Entonces, pues un poquito como introducción, pues este estudio es muy importante ya que pues en este área no se ha hecho ningún estudio de bioacústica en peces. Realmente en Colombia, según este estudio, solamente hay unos 2 o 3 estudios y todos son en ríos. Entonces, pues por eso es bien importante. Otra cosa importante también es hacer la distinción entre ruido y sonido. Acá el ruido va a ser algo que tenga una afectación sobre la naturaleza de los sonidos y pues el sonido son los que vienen de fuentes naturales y pues en el otro caso los ruidos vienen de fuentes antrópicas, o sea, pues principalmente los humanos. También es importante que yo voy a estar hablando de frecuencia, no voy a estar hablando de una frecuencia acústica, sino frecuencia del número de llamados. Y el disturbio se va a tener en cuenta como lo que va a afectar la comunicación de los peces. Entonces aquí podemos ver, pues María Paula ya nos había mostrado, pero podemos ver cómo se escucha una lancha. Y aquí podemos escuchar cómo se escuchan, pues cómo escuchamos las olas. Listo, entonces aquí podemos ver un poquito cómo es el paisaje acústico en Morromico. En el primero podemos ver en la parte de arriba los camarones y en la parte de abajo las lanchas. En el segundo podemos, pues en los tres podemos ver en la parte de arriba los camarones. En el segundo vemos abajo las olas y en el tercero podemos ver diferentes tipos pues, de sonidos. Aquí podemos ver los peces en los recuadros más oscuros. El recuadro más grande, eso es una lancha, y los recuadros más claritos son los sonidos de las ballenas. Entonces, pues, aquí podemos ver pues, algunos de lo que se utilizó en este estudio, que es la lluvia, las lanchas, las ballenas y los peces. En este caso, los camarones no se toman en cuenta dentro del estudio, por lo que están en diferentes frecuencias acústicas de los peces, entonces pues no se pueden tomar como una variable. En el estudio encontramos 3 tipos de sonidos. El primer sonido, estos 3 fueron diferenciados por cómo se escuchan y la manera en la que está distribuido el sonido. Entonces aquí podemos escuchar el sonido del tipo 1. Y ahí podemos ver gráficamente cómo se expresa el sonido de los espectrogramas. Aquí podemos ver el sonido tipo 2, son estos pequeñitos que podemos ver y aquí podemos oír. Y por último el sonido tipo 3, que pues creemos que son sonidos como de peces loro masticando el coral. Ahí al fondo podemos escuchar algunos llamados de pues, las ballenas. Entonces, también es importante explicar qué es un llamado. Entonces, para este estudio se tomó en cuenta un llamado como cada uno de los pulsos que podemos ver ahí. Y si cada pulso hay más distancia entre los pulsos o sea, si hay una distancia mayor
al tamaño del pulso entre cada uno, se toma como un llamado diferente, y cuando hay menos distancia, se toma como un mismo llamado. Entonces podemos ver que los azules oscuros son sonidos del tipo 3 y cada uno está diferenciado pues, por las distancias, mientras que los sonidos tipo 1 podemos ver que como hay menos diferencia entre cada uno de los pulsos, entonces se toma como un solo llamado. La recolección de datos se tomaron con un grabador ecológico acústico con una tasa de muestreo de 15.625 Hz, o sea, un muestreo cada 0.0064 segundos, con un ciclo de muestreo del 33%. Este tiene una sensibilidad de menos 147 decibeles y el grabador acústico estaba a 25 metros de distancia de profundidad en mareas altas. El análisis de datos se realizó en Raven Pro, también como en el estudio de los espectrogramas. Entonces aquí podemos ver los resultados. El estudio se hizo utilizando el estudio del Before After Control Impact, que es donde se hace una diferencia y se miran qué tan relacionado está el número de llamados antes, durante y después del disturbio. En este caso, pues tuvimos las lanchas, la lluvia, las ballenas, y se tomó en cuenta también las mareas y el tiempo de sol y de luna. Entonces, en el caso de la lluvia, podemos ver que hay diferencias significativas del sonido tipo 1, 2 y 3 y de la suma de todos los sonidos cuando hay y cuando no hay lluvia. Entonces, podemos ver que pues sí puede tener un efecto significativo de cuando hay lluvia y cuando no hay lluvia. En A podemos ver que es el sonido 1, B el sonido 2, C el sonido 3 y D es la suma de todos los sonidos. Entonces podemos ver que el número de llamados, la frecuencia de llamados es muchísimo mayor cuando no hay lluvia que cuando hay lluvia, en los tres tipos de sonidos. En el sonido tipo 1, tipo 2 y en la suma. En la lluvia, en el sonido tipo 3, este solo lo encontramos de noche, pues lo cual va a explicar un poquito más adelante, y en las grabaciones que fueron analizados no hubo realmente lluvia, entonces pues no, ahí tenemos como una respuesta inconclusa. En cuanto a las ballenas, también se hizo el conteo de cuál era la frecuencia de llamados de los peces antes, cuando había presencia de ballenas y cuando no había ballenas. Entonces, pues podemos ver que para los tres tipos de sonido, cuando hay ballenas, hay una mayor frecuencia de sonidos, de sonidos de los peces, igual que para la suma de todos los sonidos. En cuanto al día y noche, entonces podemos ver que en el día, el sonido tipo 1 y tipo 2 prevalecen en el día, mientras que el sonido tipo 3 es principalmente en la noche. Entonces, aquí en la suma de sonidos podemos ver que principalmente es en el día que en la noche, pero podemos ver que hay un pool un poco más hacia el día, debido a que, pues, igual el sonido tipo 1 y tipo 2 se encontraban mucho menos frecuente que el sonido 3, como lo pudimos ver en los espectrogramas anteriormente. Y por último, las mareas. Tenemos unas diferencias entre mareas altas y bajas, un poco menos como grandes entre las mareas en el sonido tipo 1 y tipo 2. Igual son diferencias significativas, pero podemos ver que en el sonido tipo 1 y en el sonido tipo 2 hay una mayor frecuencia cuando las mareas son altas y en el tipo 3 cuando son bajas. Y cuando hacemos la suma de los sonidos podemos ver que hay un mayor número de sonidos cuando las mareas son bajas. En cuanto a las lanchas, se encontraron diferencias significativas en el número de llamados antes, durante y después de la lancha, en donde la frecuencia de los llamados van reduciendo en cuanto hay presencia de las lanchas. También podemos ver que los números de llamados tienden a disminuir cuando hay presencia de lluvia, igualmente que cuando hay mareas bajas, estos llamados tienden a disminuir y cuando hay mareas altas tienden a aumentar.
Se encontraron diferencias significativas en las frecuencias de los llamados del día versus los llamados en la noche en los 3 tipos de sonidos, y el número de llamados tiende a aumentar cuando hay presencia de ballenas. Aquí pues hay algunos ejemplos en donde en las mareas bajas tiende a disminuir los llamados, ya que en este estudio también se liga con los ruidos de las lanchas, en donde las mareas bajas pueden crear unos ruidos de las lanchas que sean más fuertes. Entonces, pues esa puede ser una de las posibles razones por las cuales cuando hay mareas bajas se disminuye el número de llamados. Y pues también es importante resaltar que los ruidos pueden comportarse de diferentes maneras en diferentes especies, debido a que cada uno y pues cada una de las especies y como individuos tienen diferentes adaptaciones con las diferentes especies y pues entre los mismos individuos. Entonces, como conclusión, podemos ver que la disminución de las tasas de los sonidos antes, durante y después pueden ser debido a que puede ser más difícil escuchar o distinguir los diferentes llamados en los espectrogramas cuando hay lanchas presentes. Entonces, en esto hay 3 posibles razones. La primera es que el ruido esté enmascarando los sonidos. Entonces, nosotros utilizamos que tiene que, para ser tomado como un llamado, tiene que estar 6 decibeles por encima o por debajo del ambiente. Entonces, digamos, aquí podemos ver en el espectrograma un sonido tipo 1 de un pez que no puede ser oído porque los sonidos son muy fuertes, pero igual lo podemos ver. Igual en otras opciones, en otros espectrogramas, de pronto se podía oír el sonido, pero no se podía ver en el espectrograma, entonces no podía ser realmente tomado en cuenta. La segunda opción es que los peces pueden estar no llamando más o se pueden ir de los lugares en los que están pues viviendo normalmente y están yendo a llamar en otros diferentes lugares. Y como recomendaciones, pues sería interesante estudiar un poquito más también, porque fue algo que también fue reflejado en la tesis de María Paula, de los sonidos de las ballenas y de los peces. Sería pues muy interesante ver de pronto si hay relaciones. También sería muy interesante poder estudiar cuáles son los peces que están haciendo estos llamados. En este momento pues no es posible saber cuáles son los peces que están haciendo cada uno de los diferentes llamados, por lo que no tenemos pues algo visual que nos esté mostrando quién está haciendo cada uno de los llamados. Entonces esto se realizó en la tesis de Pamela en 2021 y pues sería muy interesante poder hacer lo mismo en esta tesis y poder tener como un poco más de fondo de quiénes son los que están haciendo los llamados. Y el tercero, sería muy interesante poder hacer el estudio cuando no está el turismo de avistamiento de ballenas, pues principalmente estos EARs se pusieron para el estudio pues de estos mamíferos, entonces pues realmente no hay grabaciones en épocas en donde no hay ballenas, entonces pues, sería también interesante poder estudiar cómo está afectando el sistema sin tener como esta presión de las lanchas de avistamiento de ballenas. Muchas gracias. Súper, Valentina, muchas gracias a ti. Vamos a dar un par de minuticos antes de finalizar. Bueno, mientras esperamos si de pronto alguien tiene alguna pregunta, queremos recordarles, lo puse en pantalla hace un momentico y Zach lo va a poner en el chat, está el link para hacerse miembros, estar en nuestra base de datos, se pueden registrar sin ningún costo. Ahí está, muchas gracias, Zach. Listo, de no ser más, continuemos con Mar, que ya va a cerrar con su trabajo de investigación en esta presentación. Adelante, Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Súper. Creo que tengo el compu un poco tostado del efecto Chocó, entonces si en algún momento empieza a funcionar mal, me avisan y tratamos de solucionarlo de alguna manera. Dale, de una. Yo estoy pendiente de cualquier cosa si algo sucede.
Listo. Muy bien. Gracias, Mariana, por la invitación y a la ASA también por la iniciativa de tener el Spanish Speaking Community, porque creo que era algo que hacía mucha falta. Les voy a presentar parte del trabajo que fue mi tesis de maestría en la Universidad de Bonn. Yo soy Mar Palanca, formo parte del proyecto Madre Agua Colombia, que somos un proyecto de ecoturismo que llevamos trabajando desde el 2017, sobre todo enfocados en el trabajo de avistamiento de ballenas e investigación con ballenas jorobadas. Y es a través de este proyecto que se ha podido realizar la tesis de maestría junto con la Universidad de Bonn. Y vamos a estar hablando sobre todo de la diversidad y el contexto de llamadas sociales de las ballenas jorobadas que nos visitan en las costas de Colombia. Entonces voy a empezar así como un poco filosófico, hablando de qué es la comunicación, ¿no? Porque pues es algo muy innato en el ser humano, pero realmente la comunicación como tal pues tiene varias maneras de entenderse. Tenemos como el concepto clásico de Shannon y Wave del siglo pasado de que el evento comunicativo es un evento donde hay un emisor que está enviando un mensaje que está codificado por el mismo emisor y que es recibido por un receptor que lo va a descodificar. Y tenemos una visión un poquito más integral o más moderna sobre el evento de la comunicación, que es un evento en el cual hay un emisor que trata de influenciar en un receptor. Entonces, en función de qué tipo de visión que tengamos sobre el evento comunicativo, pues también van a cambiar nuestras preguntas de investigación, y esto es algo que es importante antes de sentarse y empezar a redactar un trabajo, como en qué marco conceptual me voy a sentar, cuál me sirve. Entonces, en el segundo marco conceptual de la comunicación, Randall lo que dice es: lo que nos importa en este evento comunicativo sobre todo es el contexto, porque según la teoría de Shannon, un mensaje puede tener infinitos significados. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros un pajarito cantando lo que sea nos está dando información de que ese pájaro no es una serpiente, de que ese pájaro no está mudo, de que ese pájaro pues es grande o es pequeño. Entonces, las probabilidades de que ese mensaje signifique algo son infinitas. Entonces, realmente es el contexto, la relación entre el emisor y el receptor y cómo se transmite a través del canal esa información que se le da sentido al evento de la comunicación. Y en este evento de la comunicación contextual pues tenemos unos retos que son grandísimos, porque nosotros estamos súper condicionados por nuestra estructura mental y nuestro propio lenguaje. Entonces, en primer lugar, nuestro contexto como ser humano es muy distinto a los contextos de los animales que vamos a estudiar. Nuestra conciencia, cómo funciona nuestra manera de percibir el mundo, es muy distinta. Tenemos unos sistemas de percepción sensorial, desde la vista, el gusto, el tacto, el oído, todo es distinto al animal de estudio. Tenemos unas referencias culturales de nuestro propio lenguaje que también nos están todo el rato como eclipsando cómo funcionaría el sistema animal de estudio. Y además tenemos algo como muy particular, que es nuestro lenguaje semántico. Nosotros como animales tenemos un lenguaje que es cultural, que es un lenguaje que está formado a través de las palabras. No tenemos un vocabulario de palabras que se refieren a cosas que existen afuera, y si yo digo la palabra manzana, todo el mundo va a tener en la cabeza que, pues, una imagen genérica de una manzana. Pero también tenemos un lenguaje que es más primitivo, que es emocional. Es un lenguaje motivacional que está generado a través de, pues, reacciones fisiológicas que se derivan del contexto, cuando lloramos, cuando estamos contentos, el miedo, y que son mucho más comunes a lo que son los lenguajes animales. Entonces, yo creo que cuando hablemos de lenguaje animal, me gustaría que pensáramos más en este tipo de lenguaje emocional motivacional que en un lenguaje semántico como palabras con significado. Y a todo esto, que es bastante ya difícil de meterse en la cabeza y de entender todo el tiempo, como, bueno, no puedo pretender meterme en la cabeza de una ballena, no puedo pretender imaginarme qué sería ser una ballena, porque no comparto casi nada con ese animal, más que, pues, un linaje evolutivo y un poco de biología. Pero además de eso, hay que añadirle que normalmente en este tipo de estudios hay una falta generalizada de acuerdos metodológicos entre grupos de investigación. Está permeado muchísimo por la subjetividad del que está estudiando, y en el caso particular de las ballenas jorobadas, en el tema que vamos a tratar, hay un gap, hay un vacío en lo que es el contenido investigativo en la literatura, que hace que todo, pues, sea como caminar sobre arenas movedizas.
Y bueno, ya sabiendo esto, les voy a presentar pues el trabajo que se realizó en Colombia, en el cual se estudió los sonidos producidos por las ballenas jorobadas. Y tenemos que saber, pues ya se ha presentado un poquito en las otras presentaciones, que las ballenas jorobadas tienen dos tipos principales de sonido. Uno son los cantos. Los cantos son bastante famosos porque se conocen como desde los años 70 y se clasificaron bastante bien como pues como que tiene una estructura jerarquizada, como de muñeca rusa, de unidades en frases y las frases en temas y los temas en canciones. Y es una cosa circular que se da sobre todo en la zona de reproducción, principalmente por los machos. Y aparte de los cantos, que son pues, como bien concretos, tenemos sonidos sociales. Los sonidos sociales incluyen tanto los sonidos vocales, vocalizaciones, en este caso las llamadas sociales, como los sonidos percutidos que se producen cuando la ballena salta o cuando la ballena hace un slap con la cola, con la aleta. Y son sonidos que están producidos tanto en el área de reproducción, como en la de migración, como de alimentación, y lo puede producir cualquier animal de cualquier estado etario. Entonces, es bien interesante porque hasta el momento los sonidos, las llamadas sociales se han considerado como sonidos bastante aleatorios, como que no se entiende muy bien cuál es la finalidad. Tampoco los cantos tampoco sabemos qué función tienen, pero en el caso de los sonidos sociales, pues realmente hay como un vacío investigativo bastante fuerte, sobre todo porque la falta de consensos limita mucho a la gente a querer estudiarlos porque requieren mucho esfuerzo para tener unos resultados que quizás no son tan llamativos como nos gustaría que fueran, porque pues, siempre son como parciales. Entonces, es dentro de este marco conceptual de lo complejo que es estudiar comunicación en animales y de lo difícil que es estudiar sonidos sociales, que les voy a presentar pues, el trabajo de la tesis. Para el estudio se utilizaron grabaciones que fueron obtenidas tanto en la zona de reproducción en Colombia, principalmente en el Golfo de Cupica, en el Chocó, como en la zona de alimentación en la Antártida. Entonces, los años de grabaciones, pues en la zona de reproducción fueron 3 años de grabaciones, en la zona de alimentación fueron un poquito más. Y tenemos que saber que, pues, son, como ya hemos comentado, son migraciones muy largas. La zona de reproducción abarca desde el norte de Perú hasta Costa Rica, entonces, pues, este estudio está limitado a una pequeña fracción de lo que es el área de reproducción y a una fracción de lo que es el área de alimentación. Dentro de los objetivos del estudio, pues teníamos primero preguntarnos cuál es la diversidad acústica de esta población, ¿no? Como cuántos sonidos distintos podemos encontrar. También queríamos entender si existían patrones vocales y si los sonidos que se organizan en secuencias, digamos como palabras dentro de frases, tienen patrones o son sonidos aleatorios, que es como lo que se había entendido un poco hasta el momento. Y obviamente, pues ya que teníamos información sobre la zona de reproducción y de alimentación, queríamos comparar también cómo eran las vocalizaciones y el comportamiento vocal en el área de alimentación en comparación con la de reproducción y viceversa. Pues preguntarnos, por ejemplo, si las ballenas vocalizan con la misma frecuencia, es decir, con la misma intensidad, si utilizan el mismo número de vocalizaciones, de tipos distintos de vocalizaciones, si estas vocalizaciones cambian en la frecuencia de uso y sobre todo también como en qué contexto se utilizan, porque se sabe muy poquito en qué contexto las ballenas están vocalizando. Entonces nos preguntamos si todos los individuos vocalizan de la misma manera o si el hecho de que estén con otros individuos va a aumentar o disminuir la tasa de vocalización o, por ejemplo, si el momento del día está influyendo en la intensidad de vocalización de las ballenas. Para obtener los datos en la zona de reproducción utilizamos la plataforma turística que nos permite pues, tener un acceso limitado a los grupos, pero un acceso muy frecuente, o sea, salimos muchos días durante la temporada reproductiva de julio a octubre. Utilizamos un hidrófono que se llama Over the Side, que se pone al lado de la lancha y es omnidireccional. Tiene un cable en este caso de 15 metros y sobre todo nos ha permitido grabar lo que son grupos de competencia de machos, que son los que pues, al turista más le gustan, entonces pues, también estamos limitados un poco por si el turista está mareado o el turista se está aburriendo y pues es un poquito como que tiene su cara A y cara B. En cambio, para la zona de alimentación, pues teníamos disponible los datos obtenidos por la Universidad de California que nos compartieron, que están obtenidos a través de unas tags digitales que se llaman pues, Digital Acoustic Tags,
que se ponen en el lomo de la ballena, y en el caso de los datos que teníamos, pues además de tener hidrófono que nos permite escuchar las ballenas, en su mayoría también tenían cámaras de vídeo y nos permite también entender el movimiento de la ballena, en qué profundidad está, a qué momento del día. Entonces tenemos un montón de información contextual que en el caso del trabajo con turismo pues nos limita. Para analizar los sonidos, como ya les han presentado mis compañeras, utilizamos Raven y utilizamos el espectrograma. Para recordarles, en el eje de la Y tenemos las frecuencias, entonces sonidos que están aquí abajo son más graves, sonidos que están aquí arriba serían más agudos, y eso sería la temporalidad. Y en cuanto al color, pues nos da indicación de la intensidad, como del volumen relativo que tiene cada sonido. Entonces, a cada sonido de estos le generamos un cuadrito que nos va a medir, en la mayoría de los parámetros es automático, nos va a medir parámetros temporales, por ejemplo, la duración, y otros parámetros relativos al tiempo, y otras mediciones que tienen que ver con el espectro, o sea, con las frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia inicial, la frecuencia final, el ancho de banda, o sea, la frecuencia máxima menos la mínima, en qué momento, o sea, en qué frecuencia la ballena pone más intensidad, o sea, le pone más energía al sonido, que es pues una característica importante a nivel biológico del sonido, ¿no? Como esa inversión energética donde se hace dentro de nuestro espectro. Y también teníamos otras características del sonido que eran ya más visuales, en cuanto, por ejemplo, el contorno del sonido. En este caso, por ejemplo, sería una llamada descendiente, irregular, porque tiene varias curvas, y en el tipo de llamado. En el tipo de llamado ya entramos a una evaluación muy subjetiva, en el cual pues, el investigador le pone nombre al sonido en función de a qué le recuerda el sonido, en función de onomatopeyas. Y aquí voy a dejar un comentario que es importante que tengamos en cuenta, y es que la mayor parte de la literatura está en inglés, y esto está hecho por una persona que es nativa en idioma castellano. Entonces, solo el hecho de ya tener que traducir o tener que tener referencias de sonidos en otro idioma, pues es un sesgo en sí para la investigación. Después de tener estos cuadritos con toda la información, hicimos el análisis en R. En total tuvimos un análisis de más de 41 horas de grabaciones que nos dieron más de 1.800 llamadas que analizar. Hay una diferencia importante en la cantidad de información que teníamos disponible para Colombia y la Antártida. En la Antártida tenemos casi 3 veces más información, pues porque teníamos disponibles estos tags que son brutales para obtener este tipo de información acústica. Entonces, este sesgo nos va también a influenciar mucho en los resultados que vamos a tener. Tanto la metodología como la cantidad de información están sesgando transversalmente todos los resultados de la investigación, para que tengamos en cuenta. Y bueno, ya pasando a los resultados, estas 1.809 llamadas las pudimos clasificar en 48 categorías que ya existían, que son subjetivas, ¿no? Como yo considero que esto es un whoop o esto es un pulso. Además, teníamos una proporción importante de llamadas que son desconocidas o que son mixtas, es decir, que es difícil ponerlas en una categoría existente, sino que son llamadas o que no se han todavía descrito, o que tienen características mixtas entre categorías que ya existen. Y es muy interesante porque más del 75% de las llamadas caen en 10 categorías, y aproximadamente el 40% de las llamadas caen solamente en 3 categorías. Es decir, hay unos sonidos que se utilizan mucho más frecuentemente que otros, y hay sonidos que dentro de los 1.800 llamados estudiados solamente se encontraron 5 o menos de 5 veces. Y también, como interesante saber que una gran proporción, de casi el 40% de las llamadas, tienen una tendencia ascendente. Son sonidos que tienen frecuencias iniciales menores que finales. También encontramos que las ballenas jorobadas de esta población tienen un alto índice de modulación de la frecuencia y de la intensidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este sonido veríamos que el sonido empieza como con menos intensidad, luego la ballena le pone mucha energía a esta parte central y luego tiene una cadencia con menos intensidad. En este caso también de modulación tendríamos que, esto sería la frecuencia fundamental, es decir, la frecuencia más baja, y esto sería un armónico. La ballena juega de alguna manera en ponerle intensidad de manera diferente a los armónicos. Empieza con mucha intensidad en el primer armónico y después cambia a ponerle intensidad al segundo armónico. Y además encontramos muchas no linearidades en las llamadas, que quiere decir, pues como en este caso tenemos armónicos que no se corresponden en su tendencia. Tenemos unos armónicos superiores que son descendientes y un armónico fundamental que viene ascendiendo en frecuencia. Esto sonaría más o menos así.
no sé si lo llegan a percibir, pero si escucháramos por separado cada componente, claramente el primer componente es y el componente de arriba sería como y eso nos da como casi algo bifónico, que es muy interesante pensar cómo eso se genera a nivel anatómico. Y luego aquí tenemos otra no linearidad, que sería esta tendencia un poco aleatoria decayente del sonido. En cuanto al estudio de las secuencias de las llamadas, es decir, como las frases, para que nos entendamos mejor de los sonidos de ballenas jorobadas, la mayor parte de las llamadas estaban formando parte de secuencias y solo un pequeño porcentaje se encontraban como llamadas solitarias o individuales. Las llamadas que forman parte de las frases de esas secuencias son llamadas más cortas y son más estables, es decir, hay menos variación entre ellas. Y encontramos que más del 50% de las secuencias tienen solamente entre 2 y 4 llamadas, aunque como vemos aquí en este gráfico, hay secuencias que tienen hasta más de 60 llamadas. El criterio para definir una frase o una secuencia es que los sonidos están separados entre ellos menos de 4 segundos. Es un poco aleatorio, pero pues es el criterio que se encuentra en la literatura. En cuanto a diversidad de sonidos dentro de las secuencias, tenemos secuencias que están formadas de entre 2 tipos de sonido distinto hasta 14, siendo la mayoría de secuencias que tienen 2 tipos distintos de sonido. Y la duración varía desde secuencias muy cortas de 0.2 segundos hasta más de 1 minuto en el caso de algunas secuencias. Ya dentro del estudio de la entropía de Shannon, para los que no estén relacionados con este término, pues esto es como teoría de la información. Shannon nos permite estudiar la información que contiene el evento comunicativo. Entonces tenemos entropía de orden cero, que nos está estudiando la riqueza de nuestro sistema vocal, es decir, cuántos sonidos distintos hay en el catálogo. En nuestro caso, por ejemplo, sería cuántas palabras distintas hay en un vocabulario. La entropía de tipo 1 sería, por ejemplo, si todas esas palabras o todos esos sonidos se producen con la misma frecuencia, o sea, de uso, o si hay unos que se usan más o menos. Y la entropía del orden 2 nos diría si la combinación de esos sonidos, o en nuestro caso palabras, es condicionada por la presencia de un precedente, una palabra precedente X o Y, o si simplemente se organizan de manera aleatoria. Entonces, en el estudio de la entropía encontramos que hay un proceso decreciente de entropías entre la entropía de orden 0 y orden 2, que nos está diciendo que el sistema de organización de los sonidos en las frases no es aleatorio. Es decir, listo, tenemos esta riqueza la tenemos así, y ya hemos dicho que la probabilidad de que se produzca un sonido es distinta porque hay sonidos que se producen mucho más frecuente que otros, pero además de eso hay sonidos que se agrupan entre ellos mucho más frecuente que con otros. Es decir, que hay una dependencia entre sonidos. Encontramos que muchas secuencias tienen combinaciones tipo AA, es decir, sonidos del mismo tipo agrupados en la misma secuencia. Y además hemos observado que hay secuencias que están muy conservadas en el espacio y en el tiempo, o sea, en estudios que se han realizado en otras poblaciones, incluso en los estudios de la misma tesis, estudiando distintos individuos, encontrábamos que habían frases, habían fragmentos de estas secuencias que eran bastante conservados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos como pulso, pulso, pulso y aquí un whoop. Sería muy parecido a este de aquí, pulso, 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 whoop. Este está tomado en Australia en el 2015, esto es la península antártica en el 2020. Entonces, pues nos hace pensar que existe algún tipo de mecanismo biológico o alguna presión selectiva sobre este tipo de vocalizaciones, que es algo pues que no sabíamos porque hasta el momento pensábamos que todo era muy aleatorio en temas de sonidos sociales. Ya comparando un poco las áreas, encontramos que en Colombia el número de llamados que se clasificaron fueron 24 y la mayoría se fueron clasificados en grupos de competencia, en comparación con 45 tipos que se encontraron en la Antártida. Recordamos que para la Antártida había bastante más información que para Colombia y no estaba tan sesgada para el tipo de grupo. Lo que sí es muy interesante es que en Colombia encontramos una proporción bastante más alta de llamadas de alta frecuencia o algo llamados squeak o chirridos, comparado con las que se encuentran en la Antártida. Y esto puede ser que nos indique que estas llamadas de alta frecuencia tienen que ver con un estado emocional relacionado con la agresividad en estos grupos de competencia de machos. Es decir, que habría como sonidos relacionados con el ánimo o la emoción del animal. Además, en Colombia se encontraron más proporción de llamadas dentro de secuencias que en la Antártida.
Eso también puede ser un sesgo metodológico, porque realmente como Colombia está siempre inundada de canción de jorobada, pues eso nos dificulta bastante encontrar sonidos individuales cuando están fuera de secuencias. En cambio es más fácil detectar sonidos sociales cuando forman parte de una secuencia, porque es más difícil que esté enmascarado. O también puede ser que en Colombia las ballenas estén utilizando más frecuentemente sonidos dentro de secuencias, porque es una manera también de evitar ser enmascaradas por su propia canción, o porque el estado emocional que les lleva a estar en esa excitación del sistema reproductorio, ¿no? Como que están compitiendo, están agresivas, les hace vocalizar con más frecuencia. En general podemos decir que en Colombia encontramos una mayor actividad vocal que implica una mayor tasa de llamadas y de secuencias de estos sonidos. Por lo mismo que digo, porque seguramente tenga que ver con esa intensidad de las actividades que se están llevando a cabo en la zona de reproducción. En la Antártida, en cambio, las secuencias serían más cortas y encontraríamos más proporción de sonidos individuales. Aquí les voy a mostrar cómo se ven estos datos en la Antártida, porque hay una sección que se dedicó solamente a estudiar el contexto de los sonidos en la Antártida, porque era muy interesante toda la información que podíamos obtener. Entonces aquí, por ejemplo, es un TAC que tiene una cámara frontal, estamos viendo la cabeza de la ballena aquí. Esta ballena en este momento está alimentándose, está abriendo la boca, y vemos aquí la boca de una ballena compañerita pasando, pues están alimentando juntas, vemos el krill pasar, y aquí tenemos como un gráfico que nos indica por ejemplo, la profundidad, la rotación de la cabeza, aquí vemos cómo se quiere ver la Antártida, nos está indicando también el tiempo, la iluminación, o sea, hay realmente una cantidad de información que vale muchísimo para poder entender el contexto de ocurrencia de los sonidos vocales. Entonces, en la Antártida encontramos que las ballenas, el comportamiento vocal de las ballenas está influenciado por quiénes son, quién es cada una. O sea, hay ballenas que vocalizan más que otras. Si esto tiene que ver con el estado de madurez sexual, o el tamaño, o el sexo, o el rol en el grupo, si hubiera algún tipo de rol, pues esto todavía no se sabe, habría que estudiar un poco mejor esto. Se encontró también que existe un efecto de grupo, es decir, cuando las ballenas están rodeadas por otras ballenas, que la mayoría de las ballenas se encontraban agrupadas, la tasa de vocalización es mayor, o sea, hay más intensidad vocal. Aunque hay excepciones de ballenas muy solitarias que tienen picos de actividad vocal brutales, que también nos hace pensar que de pronto las llamadas son llamadas de búsqueda o de contacto con otras ballenas. Encontramos también un patrón diario en el cual la intensidad de las vocalizaciones era mayor en la mañana y después de las 6 de la tarde. Esto es difícil de interpretar porque realmente en la Antártida estamos en verano, estos datos son de verano y ni siquiera hay oscuridad, o sea, nos faltaría como entender qué pasa cuando pues es de noche, y esta información pues no la tenemos porque no es de noche en el momento en el que el estudio se fue realizado. También muy interesante es que 1/3 de las vocalizaciones se producen en la superficie durante eventos de salida a respirar y de inmersión. ¿Por qué? Pues puede ser simplemente por un efecto fisiológico, como por ejemplo un tenista que está haciendo un esfuerzo muy fuerte para darle a una pelota y entonces como que sale un sonido de su boca, o puede ser también que las ballenas están coordinándose, porque se ha observado mucho que las ballenas en la zona de alimentación tienen comportamientos muy sincrónicos en cuanto a la alimentación y en cuanto también a los periodos de salir a respirar. Entonces puede ser que tener ese contacto acústico les ayude a coordinar el grupo. También hemos encontrado comportamiento vocal que se produce durante la alimentación, pero es importante notar que es muy distinto al que está registrado para Alaska. En Alaska hay unas llamadas de alimentación que son muy particulares, son llamadas largas, son muy intensas y son muy estereotipadas. Y en cambio, en la zona de la Antártida no estamos encontrando esos sonidos. Puede ser porque sean estrategias de alimentación distintas a nivel cultural, o puede ser también que el tipo de presa, como a veces es distinto porque las del norte se alimentan sobre todo de sardina y estas se alimentan de krill, pues haga que el sonido tenga una función distinta en cuanto a la manipulación de la presa. Y ya pasando a conclusiones, podemos decir que la población del sureste pacífico de ballena jorobada tiene un catálogo muy diverso y una plasticidad vocal bastante alta, que es difícil clasificar en llamados concretos, o sea, en categorías concretas. Es más bien la mayoría de llamadas están como en un abanico continuo de diversidad.
podemos decir que su comportamiento vocal es muy variable y es complejo y está condicionado por varios factores que tienen que ver con la biología del animal y también con el ambiente en el que se encuentra el animal. Y también encontramos que hay un patrón que está conservado en cuanto al tema de qué vocalizaciones se utilizan más frecuentemente y también cómo las vocalizaciones se agrupan en estas secuencias. Respecto a lo que sería la interpretación de las llamadas, la que la gente pregunta, ¿qué le dice una ballena a otra? Pues realmente el mensaje es algo que no podemos discriminar en este momento. ¿Que tiene una función comunicativa? Por supuesto, porque los llamados contienen una información que es estática, que tiene que ver con la biología del animal respecto a su sexo, respecto a su tamaño, como en la mayoría de otros animales, y tiene una información intrínseca que es dinámica, es decir, que nos da información sobre el estado emocional o fisiológico de la ballena en ese momento. Entonces, sí, tienen que ver con la comunicación, aportan información a un receptor, pero no sabemos si son vocalizaciones que son voluntarias, es decir, si la ballena está pensando en voy a decir esto, o simplemente se producen casi como un acto reflejo del estado emocional en el que está la ballena. También puede ser que la respuesta sea algo, pues como una variación de ambas cosas. Para el futuro es importante pues, disminuir los sesgos metodológicos. Nos ayudaría mucho tener D-tags, o sea, estas tags en el área de reproducción para tener una información mucho más integral del contexto de ocurrencia de las vocalizaciones. Sería muy importante estudiar a fondo qué comportamientos se asocian con qué vocalizaciones y en qué contexto para poder dar un poco más de visión a ese modelo comunicativo de influenciar al otro en lugar del modelo de Shannon de enviar un mensaje. Y también necesitamos entender cómo se producen los sonidos, porque realmente no tenemos mucha idea, por ejemplo, esos sonidos no lineares a nivel anatómico, cómo se producen, entonces nos deja como vacíos de interpretación. También algo muy fundamental es que haya consenso en los criterios de agrupación de los sonidos y en los criterios de metodologías para que se puedan comparar bien los estudios, porque pasa que normalmente cada grupo de investigación utiliza una metodología y luego comparar esos estudios pues es muy difícil. Y finalmente necesitamos que hayan catálogos que sean accesibles, es decir, que haya, por ejemplo, un sitio web donde los sonidos no solamente se encuentren en su espectrograma, o sea, como algo visual en el paper, sino que además se puedan escuchar. Y pues claramente aquí puse como unos cerditos que nos indican que todo eso necesita plata y lamentablemente pues estamos en un país donde eso es escaso. Ya finalmente pues les doy las gracias por estar asistiendo a esta charla y agradezco sobre todo a Kerry, que fue como la que me acompañó durante todo este trabajo, y ya estoy atenta a todas las preguntas que tengan. Súper, Mar, muchas gracias. Si puedes revisar ahí en la opción de preguntas y respuestas, lo dejo como a consideración tuya manejarlas. ¿Te parece bien? Listo, voy a ver si las veo. Creo que la primera del experimento de playback es para mí, ¿verdad? Esa ya es en mi charla. Sí, todas estuvieron en tu charla. Ah, listo. Los experimentos de playback sí son interesantes, o sea, de hecho hay bibliografía que habla de estudios de playback, pero también conllevan como un algo ético que pues habría que estudiarlo bien, ¿no? Porque al final estás influyendo en el comportamiento natural de los animales. Los estudios de playback que se han hecho, sobre todo en los años 80, cuando había muchísima menos restricciones respecto a este tema, tampoco son muy conclusivos, ¿sí? Hay como, bueno, le pusimos playback de sonidos sociales y en algunos casos las ballenas se acercaron, en otras se alejaron, dependiendo de qué estuviera haciendo la ballena. Si las ballenas estaban en un grupo, pues a lo mejor venían, si era una madre con crías se alejaban, entonces tampoco son muy concluyentes. Luisa pregunta que cada cuánto deberían hacerse registros de sonidos de las ballenas para tratar de garantizar que no hayan sesgos en la toma de muestras. Es decir, con los tours de El Choco se hicieron prácticamente cada día, pero máximo cada cuántos días deberían haber. Es que yo creo que no tiene tanto que ver con cuánta frecuencia hagas el registro, sino con la metodología que utilices durante el registro. Porque si yo hago 100 registros o 200 registros y siempre los hago de la misma manera, siempre en el mismo área, siempre analizando el mismo tipo de grupo, pues al final sí, tengo más información, pero solamente sobre un tipo de grupo, de un tipo de área, en un tipo de contexto. Entonces lo que necesitamos es
utilizar una metodología que sea más integral, que nos permita registrar en otro tipo de contextos, en la profundidad, por ejemplo, porque el hidrófono al final que utilizamos con turismo es un hidrófono limitado a la superficie, no sabemos qué está pasando a 200 metros o a 50 metros más allá de lo que podemos ver en un grupo de competencia. Entonces, eso es como cambiar la metodología. Luisa pregunta si se ha encontrado información o podría suponer o no que las jorobadas se pueden comunicar con otras especies como delfines u orcas. Por ejemplo, llamadas de alerta defensa. Bueno, esto es interesante porque al final la comunicación es también interespecífica. El hecho de que yo escuche un búho llamando, a mí me da información sobre ese animal, pues como qué tipo de animal es, o cuando escuchamos un perro ladrar desesperadamente, entendemos qué está pasando también, pues no completamente, pero tenemos información comunicativa. Es decir, sí, las especies se comunican unas con otras, pero no de la misma manera que se comunican entre ellas. Si hay llamadas de alerta o defensa, lo que pasa es que las ballenas jorobadas, los misticetos en general, son animales que están sobre una presión de depredación bastante baja. Es decir, no tienen normalmente respuestas de agresividad, no tienen grandes respuestas de huida, porque normalmente a nivel evolutivo, esto a veces se puede discutir, yo lo he discutido a veces con Kerry, pero la literatura nos habla un poco de esto, como que son animales que no han tenido mucha presión de depredación, entonces pues ese tipo de llamadas de alerta yo no he leído nada respecto a eso, pero en cambio sí que hay estudios que tienen la hipótesis de que las ballenas, por ejemplo, madre-cría, tienen una tasa de vocalización muy bajita, con un volumen muy bajito, porque es una manera de que las orcas o los depredadores que puedan haber pues no las escuchen. Entonces eso sería una estrategia de no comunicación. María pregunta que si hay información sobre diferencias en las vocalizaciones entre los distintos grupos, por ejemplo, grupos de competencia versus madre con cría. Sí, en los grupos de madre con cría la tasa de vocalización es bajísima. De hecho, en el estudio solamente se encontró una vocalización asociada a este grupo, que era una vocalización que es el WOOP, que normalmente se considera como una vocalización de contacto, es decir, como para saber ubicar espacialmente dónde está la madre o la cría. Y es algo que queremos investigar más a fondo porque no sabemos si están vocalizando en espectros de frecuencia que no estamos registrando porque el hidrófono no da, o simplemente porque la madre con cría son más crípticas, que es algo que, como decía, los otros estudios proponen. Melissa pregunta, comprendiendo que las ballenas tienen alta diversidad y plasticidad vocal, ¿este patrón vocal observado del que hablas para tu grupo de estudio sería único de ese grupo o podría extrapolarse a grupos de ballenas de otras zonas? Sí y sí, ambas cosas, o sea, hay cosas que parecen particulares de este grupo, por ejemplo, el uso de ciertas frecuencias de sonidos más agudos es algo que se encontró particular para esta población respecto a otros estudios, y hay otras cosas que son muy comunes con las otras poblaciones, como por ejemplo qué tipo de sonidos se utilizan con más frecuencia, el whoop, el squeak o el pulso son sonidos que también se han descrito con esas mismas tasas de frecuencia para otras poblaciones. Sin embargo, como decía desde el principio, el gran problema aquí es que se han estudiado muy pocas poblaciones respecto a su comportamiento vocal en sonidos sociales y está muy sesgado respecto a la metodología o en qué áreas se está estudiando. Entonces, normalmente encontramos estudios en las zonas donde hay más dinero para estudiar, que son Estados Unidos, pues sí, parte de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y para de contar. Entonces, bueno, pues responder a esa pregunta sin que haya un estudio global bueno de las poblaciones, pues es un poquito también sesgado, injusto. Natalie pregunta si podrían, por favor, compartir el producto de la investigación, documento o artículo. ¿Por qué no utilicé cadenas de Markov para las secuencias? El artículo se encuentra en ResearchGate, es público, lo pueden descargar. También hay como una presentación de otro congreso que también incluye una parte que yo no incluí en esta presentación. Si no recuerdo mal, yo creo que es que con las cadenas de Markov, ya haciendo el análisis de Shannon, quedaba cubierto, porque el análisis de Shannon también, para hacer el análisis de Shannon tienes que hacer algo muy parecido a las cadenas de Markov, pero tendría que revisar exactamente por qué no lo hice, porque pues, ya no me acuerdo. Y Jessica pregunta, ¿se tiene alguna idea de por qué las hembras no producen canto?
Pues realmente, ¿por qué no cantan? Seguramente tiene que ver con algo hormonal, fisiológico. Asimismo, como en las aves, pese a que la hembra sí puede realizar este tipo de vocalizaciones, ese canto, seguramente el hecho de no tener testosterona en la época reproductiva al nivel que tienen los machos, pues es lo que limita mucho la producción de estos sonidos. Hola Nati, un abrazo por ahí. Y Richard pregunta si existen estudios subjetivos sobre ballenas, delfines, etcétera, algo similar a lo que se hace para medir el efecto del ruido sobre seres humanos. Sí, creo que entiendo la pregunta. Sí, hay estudios, por ejemplo, los de Kerry evaluaban el efecto del ruido sobre las vocalizaciones de ballenas. Algunas de las cosas que se han encontrado son como, si no recuerdo mal, con el efecto Lambert, como que los animales tienden o a vocalizar más intensamente o a vocalizar con una mayor tasa, como hacer más sonidos para evitar ser enmascarados por los ruidos de los seres humanos. Eso es algo que ya se ha determinado. O vocalizar en los espacios de silencio, que es otra manera de sortear ese tipo de inconveniente. Paula dice que ahora sacaron los Audimods para hacer pan bajo el agua. Sacaron un paper haciendo comparación de hidrófonos. Sería súper interesante usarlas para tener un registro mayor en el tiempo y a bajo costo. Correcto. El problema con el PAM, para los que no conozcan, el PAM es como Passive Acoustic Monitoring. Todas estas metodologías, tanto lo que he utilizado para el hidrófono over the side como los tags, son metodologías dentro de lo que es el PAM. Entiendo que esos Audimods son como los hidrófonos de suelo. El inconveniente con ese tipo de hidrófonos es que captan demasiado sonido ambiental y realmente los sonidos sociales son sonidos que no tienen tanta intensidad y no se producen con tanta frecuencia, entonces suelen pasar desapercibidos. De hecho, para el estudio yo tenía disponible la información de Macuáticos, que ya han visto en las presentaciones anteriores. Eran como miles de horas de grabaciones y era dificilísimo encontrar sonidos sociales porque habían peces, habían olas, había lluvia, habían ballenas cantando y eso hace que sea muy costoso, o sea, a nivel de tiempo y esfuerzo, sin volverte loca, encontrar sonidos sociales ahí. Maximiliano dice que si hay algún protocolo o método para analizar las vocalizaciones cuando se sobreponen muchas señales en el espectrograma. Eso es un conflicto siempre que ocurre. Cuando hay enmascaramiento, normalmente simplemente descartas la vocalización en lo que es cuantitativamente, puedes contar con esa vocalización. Si estás seguro de que esa vocalización es lo que crees que es, la cuentas como algo numérico tipo, bueno, encontré un whoop o encontré un chasquido o lo que sea, pero no puedes tomar valores de frecuencias o intensidades porque están enmascarados. Y hay algunos programas para limpiar, pero la verdad yo no los he utilizado y creo que tampoco sé cómo se utilizan. Juliana dice que si desde mi experiencia, ¿cuál fue el área de estudio donde consideras que el sonido acústico a la hora de estudiar sus frecuencias ha sido más complejo? ¿Varía mucho la contaminación acústica? Sí, claro. Cuando hablamos de la Antártida estamos hablando de uno de los ambientes más prístinos a nivel acústico. Hay algunos sonidos que están por ahí a veces, como de la Zodiac o de algunos barcos de investigación, también de otros animales, por supuesto, de pinípedos, se escuchan las aves, se escuchan delfines, pero cuando vas a zonas urbanizadas antrópicas, como el Chocó, pese a que hemos visto que es una zona bastante prístina, nada que ver con la Antártida. En la mayoría de grabaciones del Chocó se encontraron rastros de lancha o de otros ruidos antrópicos, y de hecho en el estudio no pude incluir casi nada de Perú porque todo estaba muy enmascarado por las lanchas. Listo, yo creo que ahí fueron todas las preguntas. Buenísimo, Mar. Muchísimas gracias. Ahí te encargaste y te bombardeaste un montón de preguntas. Muchas gracias y felicitaciones por tan buen trabajo. Gracias a ustedes por la invitación y de nuevo por la iniciativa de la comunidad Spanish Speaking. Muy Claro necesario. que sí. Aquí estamos. Nos hemos enfocado mucho en temas de acústica arquitectónica, pero estamos notando presencia en otras áreas y este evento es gran evidencia de eso. Tuvimos hasta 70 espectadores, que es un número bastante alto para nuestro capítulo. Entonces, buenísimo que sigamos en contacto. Todos ustedes, los que hemos ya visto que se han registrado algunos en nuestra membresía, muy bienvenidos. El capítulo es para todos.
he hablado con otro par de personas que me han dicho, ay, yo también tengo trabajos de investigación en esto, entonces hablemos y colaboremos y continuemos aprendiendo todos de estos temas. A Valentina y María Paula también nuevamente muchas gracias. Mucha suerte con el resto de investigaciones y esperamos vernos en otra oportunidad.